La defensa procesal de los derechos. Para empezar, hay que definir el derecho privado. El derecho privado es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre particulares o entre particular y el Estado. Es por esto que el contenido de todo derecho privado lo constituyen en última instancia los derechos subjetivos. Por ende, se entiende como derecho subjetivo a la facultad por la cual el derecho objetivo reconoce a un individuo o persona. El sujeto del derecho subjetivo es siempre la persona física o jurídica, y el objeto de este derecho puede ser una cosa, como los derechos reales, o la actitud de una persona, derechos personales u obligaciones. Cuando un individuo considera que se le ha negado o violado un derecho subjetivo, debe acudir a un órgano público en demanda de su reconocimiento y tutela. La protección de los derechos subjetivos se logra mediante el proceso jurisdiccional mediante el cual se sanciona por virtud de una sentencia. En este caso puede ser un juicio. La acción. Un derecho subjetivo se protege actuando procesalmente, es decir, interponiendo una actio, ante un magistrado con un jurisdictio. Se define a la actio clásica como la actuación enderezada a resolver una controversia mediante una decisión definitiva, llamada judicatum, fundada en la opinión o sentencia de un juez privado. La acción procesal puede ser vista en un doble aspecto. El primero puede ser de manera formal, siendo la acción como instrumento que abre la puerta al proceso, y ésta pone en marcha los trámites procesales. Y la material. En esta se usa la acción como el instrumento jurídico dirigido a lograr el reconocimiento y satisfacción de un derecho subjetivo. Yo soy Alexis Abel Cerda Arcos. Me tocó hablar sobre el tema el derecho privado romano. El derecho privado romano es fundamental en la historia del derecho y un importante precursor de muchas de las tradiciones legales occidentales. En el contexto del derecho privado romano, uno de los conceptos clave es el derecho de acciones. El derecho privado romano. El derecho privado romano se refiere al sistema legal que regía las relaciones entre los individuos y su propiedad en la antigua Roma. Era un sistema altamente desarrollado y estructurado, que incluía aspectos como el derecho de contratos, el derecho de propiedad, las obligaciones y las sucesiones. El derecho de acciones. El derecho de acciones se refiere a un aspecto fundamental del derecho privado romano. En este contexto, las acciones se refiere a los procedimientos legales que una persona podía utilizar para hacer valer sus derechos o reclamar una reparación por un agravio. El sistema de acciones en el derecho romano estaba altamente codificado y se basaba en una serie de fórmulas legales específicas. El sistema de acciones se centraba en la búsqueda de una acción específica, que era una herramienta legal para buscar una solución en caso de conflicto. Había diferentes tipos de acciones, cada una diseñada para abordar un tipo particular de controversia, como acciones reales relacionadas con la propiedad, acciones personales relacionadas con las obligaciones y acciones mixtas. Un aspecto importante del sistema de acciones romano era la distinción entre los derechos reales, ius in rem, y los derechos personales, ius in personam. Los derechos reales eran aquellos que se ejercían contra el mundo en general, como el derecho de propiedad, mientras que los derechos personales se ejercían contra individuos específicos. El derecho de acciones en el derecho privado romano influyó significativamente en el derecho civil en Europa y en las últimas estancias en muchas tradiciones legales occidentales. Proporcionó un sistema estructurado para la resolución de disputas y estableció el precedente para la formulación de normas legales y procedimientos en el ámbito privado. Sobre este tema, en resumen, el derecho de acciones es el contexto del derecho privado romano. Se refiere a un sistema de procedimientos legales utilizados para hacer valer derechos y resolver disputas entre individuos, y su legado ha obtenido un impacto duradero en el desarrollo del derecho privado en Occidente. El derecho procesal romano. Al igual que el derecho romano en general, es una parte fundamental de la tradición legal occidental. Sentó las bases para muchas de las estructuras legales que se utilizan en la actualidad. Aunque el sistema legal romano es diferente en varios aspectos del sistema legal contemporáneo, se pueden identificar ciertas etapas o elementos en su proceso. Aquí hay una descripción. Les voy a dar una descripción
general de las etapas principales del derecho privado romano. Inicio del proceso. La parte que tenía una reclamación, actor, se dirigía al magistrado y presentaba una fórmula que establecía los derechos y los hechos y las pretensiones legales. El magistrado emitía una in ius vocatio, que era una situación formal para que las partes comparecieran ante él. Número 2. Actio y contestación. Las partes presentaban sus argumentos ante el magistrado en una audiencia inicial. La parte demandada, reus, tenía la opción de admitir o negar la demanda. Si se admitía la demanda, se procedía con el juicio. Si se negaba, la parte demandante podía presentar su caso. Número 3. Juicio y pruebas. Se llevaba a cabo un juicio en el que ambas partes presentaban sus argumentos y pruebas. Las pruebas podían incluir testimonios de testigos, documentos y otras evidencias. Número 4. La sentencia. El magistrado emitía una sentencia basada en la evidencia presentada y las leyes aplicables. La sentencia podía ser un veredicto de culpabilidad o inocencia, así como una decisión sobre el alcance de la reparación o indemnización en caso de un veredicto de culpabilidad. Ejecución de la sentencia. Si el veredicto era en contra del demandado, se procedía a ejecutar la sentencia, lo que podía incluir el pago de una compensación damnum, el cumplimiento de una obligación o la entrega de bienes. Número 6. Apelación. En algunos casos, las partes podían apelar la sentencia a un tribunal superior, como el Senado en el caso de Roma. Aquí es importante destacar que el derecho procesal romano era altamente formal y dependía de fórmulas legales específicas y procedimientos rigurosos. Las partes también tenían roles y responsabilidades específicos en el proceso, y el magistrado tenía un papel central en la toma de decisiones. Aunque el derecho procesal romano difiere en muchos aspectos del sistema legal contemporáneo, sus principios y estructuras han influido en el desarrollo del derecho en Occidente. 4.2. Etapas del derecho procesal de las legis actionis. Etapas de las legis actionis. Las legis actionis tienen las siguientes características. Estas se dividen en dos etapas, la etapa in iure y la etapa apud judicem, las cuales van a ser explicadas con mayor detenimiento a continuación. Otra característica es que solo pueden ser utilizadas para hacer valer derechos subjetivos reconocidos por el ius civili. Únicamente son accesibles a ciudadanos romanos, en Roma o en una milla a su alrededor, ante el magistrado romano y resuelta por un juez privado también romano. También se llevan a cabo mediante determinados gestos rigurosos y formas orales ante el magistrado. Una equivocación en las palabras que debían usarse podría significar la pérdida del juicio. Buenos días, compañeros y maestros. Mi nombre es Caterina Mercado Pérez. El día de hoy les voy a hablar acerca de las acciones de la legis actionis. Gallo las define en 5. La primera es la legis actio per sacramentum. Es la más antigua de las acciones de la ley. Se presenta bajo dos modalidades, in rem e in persona. Las partes celebran ante el pretor una apuesta sacramentum de 500 haces si el valor de la cosa es superior a 1000 o de 50 haces si es inferior. A los 30 días se nombra al juez y las partes se ponen de acuerdo en el día para comparecer ante el juez nombrado. Número 2. Legis actio per iudicis arbitrive postulationem. La acción de la ley por petición del juez o árbitro servía para reclamar deudas nacidas de un esponcio, para dividir herencias entre coedores. Al actor firmaba su derecho y si el demandado negaba su pretensión se procedía de inmediato al nombramiento del juez. Número 3. Legis actio per conditionem. La acción de la ley por emplazamiento fue creada por la Lex Cilia del siglo II después de Jesucristo. Se utilizaba para reclamar deudas de dinero, cierta pecunia. Posteriormente, en virtud de la Lex Saturnia del siglo I a.C., también para reclamar deudas de cualquier objeto determinado. Número 4. Legis actio per manusitionem. La acción de la ley por aprehensión corporal es ejecutiva. La manus iniectio se ejercita 30 días después de haberse dictado la sentencia o bien de haber reconocido el demandado la pretensión del actor ante el pretor. Confesión in iure.
También cuando la duda está evidente que no necesita ser declarada en una sentencia, como por ejemplo el fiador que ha pagado por el deudor principal. Y por último tenemos el número 5, que es la legis actio per prigonis capionem, donde la acción de la ley por la toma de prenda es también un medio de ejecución. Puede celebrarse sin la presencia del pretor, en ausencia del demandado y en día nefasto, o sea, inhábil. Las palabras solemnes no las transmite Gallo. Ok, como siguiente les hablaré de la etapa in iure de las legis actionis, comenzando con la citación por el demandante, seguida de si no va el demandado, manus inecto extrajudicial. Después, modo de evitarla es la vindex y vas, que es la vadiomitium. En número 4 tenemos pedir acción y concederla o no, esta la del magistrado. El número 5 es el posible confessio in iure. Número 6 es litis concetatio y finalmente tenemos la número 7, que es la designación del juez. En la etapa apud iudicem en la legis actionis, al principio la designación del juez se hacía para concluir la etapa iun iure. Luego, de 30 días en la elección del juez intervienen las partes, pero corresponde al magistrado hacer el nombramiento y darle la orden de juzgar. Ahora designado el juez, las partes se emplazan recíprocamente para comparecer ante él. 2 días después las partes exponen sumariamente el asunto, formulan alegaciones y aportan pruebas. Pero si no comparecen antes del mediodía, el juez debe de fallar a favor de la parte presente. Las actuaciones no pueden durar más que el ocaso del sol. Aún así es posible el aplazamiento. La sentencia es que dicta el juez crea derecho firme entre las partes. Si es condenatoria, deja expedita la vía ejecutiva. En la ejecución de sentencia, si el condenado no da cumplimiento a la sentencia, se recurre a un procedimiento de ejecución. Cuando es de acciones personales, la ejecución es a través de expediente de la legis actio per manus inectionem, que se dirige en contra de la persona física del deudor. Cuando se trata de acciones reales, el vencido en juicio debe entregar el objeto reclamado al actor. De lo contrario, éste puede aprehender la cosa por sí mismo. La lex aebutia. En el año 130 a.C. reconoció la validez oficial del procedimiento formulario que se tramitaba ante el pretexto urbano. El procedimiento per formula se convirtió en un iudicium legitimum, procedimiento fundado en la ley procedente en donde se aplicaba la condictio, cuya fórmula oral fue sustituida por la fórmula escrita. Para los casos resaltantes se siguió acudiendo a las antiguas acciones de la ley y comenzó a utilizarse para reclamar pretensiones del ius civile, aun cuando no fueran de la condictio, recurriéndose a la ficción de que había tenido lugar una legis actio. Las leyes Iuliae. Augusto realizó importantes reformas en el ordenamiento del procedimiento civil, decretó la abolición de las legis actiones y ordenó la utilización del procedimiento formulario, tanto para las acciones pretorias como para las civiles. Requisitos que debe reunir el procedimiento civil para que se considere como un iudicium legitimum. El procedimiento debe tramitarse en Roma o dentro del radio de 1 milla a su alrededor. Las partes y el juez deben de ser ciudadanos romanos. Y se debe de tratar de un juez único, iudex unus. Cuando falte alguna de estas 3 condiciones, el juicio no se funda en la ley. Los juicios legítimos caducaban a los 18 meses. La caducidad se producía al cesar en su cargo el magistrado que había presidido las litis contestatio, es decir, al concluir el año judicial. Mi nombre es Daniel Sebastián Valencia González. Los temas que me tocaron desarrollar y explicar son las partes de la fórmula y clasificación de las acciones. Empezamos con partes de la fórmula. El procedimiento formulario romano se basa en la redacción de una fórmula por parte del pretor que contiene las pretensiones de las partes y las normas para que el juez resuelva un litigio. La primera parte de la fórmula comienza con la lucidis dation, que comienza con la designación del juez y puede incluir varios nombres si es necesario. El siguiente es el intentio. Aquí se expresa
la pretensión del demandante, que puede ser certa, incerta, que significa que puede ser un objeto determinado o un objeto indeterminado. In factum concepta, que eso significa basada en un hecho. In personam, es para reclamar a un deudor, o in rem para reclamar una cosa. El siguiente es demonstratio. Eso es cuando la intentio involucra un objeto indeterminado. Se requiere una demostración para explicar lo que causa la pretensión. El audicatio, esta cláusula permite que el juez realizara una asignación de propiedad, principalmente en acciones divisarias. El siguiente es el condematio, que esta parte de la fórmula otorga a un juez el poder de condenar o absolver basándose en supuestos de la intentio. El siguiente es el exceptio. Es una cláusula insertada en la fórmula a solicitud del demandado. Esta se refiere a que contiene una defensa para realizar el intentio del demandante. Por ejemplo, el demandado podría alegar que la deuda fue perdonada. El siguiente es el replicatio. Replicatio y triplicatio se refiere. Similar a la exceptio, el actor puede interponer una replicatio contra la exceptio y así sucesivamente, como defensas adicionales. Y el último es la prescriptio. Esta cláusula busca evitar los efectos consumativos de la litis contestatio. Por ejemplo, cuando el demandante reclama mensualidades vencidas de un arrendamiento. Eso fue todo por parte de partes de la fórmula. De lo siguiente que vamos a hablar va a ser de la clasificación de las acciones. Esto se refiere a clasificación de las acciones legales, que son los medios legales a través de los cuales una persona puede reclamar un derecho contra otra. Estas acciones se dividen en varias categorías. Puede ser, la primera es acción real. Esta acción real esta acción se utiliza para reclamar la propiedad de una cosa y proteger derechos absolutos sobre la cosa y sobre las personas, como las patria potestas, dominica potestas, manos y derechos de sucesión. El término res se interpreta como el objeto de derecho, por lo que incluso una persona puede ser considerada una res en este contexto. La segunda sería el actio in personam, la acción personal. Esto se refiere a esta acción, se utiliza para exigir el cumplimiento de una obligación de un deudor. En las fórmulas de esas sucesiones, el nombre del demandado se menciona desde el principio, ya que la acción se dirige contra una persona específica. El siguiente sería la acción civil. Esta acción se basa en el ius civil o derecho civil y se refiere a obligaciones reconocidas y sancionadas por el derecho civil. La intentio de su fórmula establece una obligación legal. El siguiente del que vamos a hablar es el actio honoraria, que se refiere a que son acciones, son otorgadas por los magistrados, un ejército de su jurisdicción, como los pretores y ádiles. Pueden ser ficticias, implicando que el juez debe considerar un hecho inexistente como existente, o como transposición de personas, donde los nombres de las partes cambian entre el intentio y el condematio. El siguiente es las acciones repercutorias. Estas acciones se utilizan para reclamar una cosa en específico o la res. El siguiente es las acciones penales. Se utilizan para que el delincuente pague una cantidad a la víctima, a menudo siendo un múltiplo del daño causado. Pueden ser temporales, con un plazo para ejercitarse, y existen acciones populares, que pueden ser ejercidas por cualquier persona del pueblo, y acciones privadas que protegen derechos subjetivos y solo pueden ser ejercidas por quienes se ven afectados personalmente. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema 4.3.5 y nombrado representación judicial, el cual trata sobre 3 puntos
que el primero es la intervención del sistema formulado. Por eso intervienen los iuris, ciudadanos y extranjeros, y también los alieni iuris. Por eso hay que destacar que los varones, alieni iuris, podían ser demandados una vez convirtiéndose en si iuris. El segundo punto trata sobre prohibiciones que pone el pretor, que establece más bien. La primera es que se prohíbe todo postulado a menores de 17 años por efectos físicos, como son las personas sordas. Los esclavos, como personas que carecen de derechos, igual están incapacitados. El segundo punto es que hay que destacar que para las personas, los esclavos, se admitieron excepciones en la cognitio extra ordinem. Ahora sí, regresando al segundo punto, pueden abogar por sí, pero no por otras personas, ya sea por razones de sexo, por haber sido tachados de infamia o defectos físicos. El tercer punto trata sobre pueden postular por sí y solo por determinadas personas debido a algunas prohibiciones en la ley. Los plebiscitos, consultores, edictos y así como los tachados de infamia no están incluidos en esa prohibición. El tercer punto habla sobre que las partes pueden acudir personalmente al proceso, pero normalmente suelen actuar por medio de representantes, como lo son el cognitor y el procurator. El cognitor es el que sustituye plenamente la acción y se consume. El procurator no la sustituye plenamente y la acción no se consume y da una garantía denominada cautio dominium rem ratam habiturum. Está el procurator presentir, que es cuando el interesado que nombra al procurator se le tiene por presente y se designa a su representante ante un magistrado. El siguiente tema del que yo les voy a hablar es fase in iure en el procedimiento formulado. El primero consiste en informar extraoficialmente al adversario sobre la pretensión y se da la exhibición de los documentos. Más tarde se hace la in jus vacatio, que es la citación que se realiza en las demandas para que se presente ante el pretor y el demandado deberá garantizar su presencia mediante una estipulación llamada vadimonium. El segundo punto se habla sobre presentar las partes ante el magistrado. El actor hace de nuevo su edictio actionis y solicita al magistrado que se le conceda la acción procedente. Posteriormente el pretor hace su causa cognitio y que es el examen de capacidad procesal activa y pasiva si la acción está basada en el jus civilis honorium. La tercera parte nos habla sobre que se podía evitar el juicio mediante el insuridium voluntarium y este podía presentarse incluso extrajudicialmente. El siguiente punto, el número 4, después de haber presentado las causaciones y juramentos del caso, se procedía al nombramiento del injudex. Y el último punto nos habla cuando el actor ha precisado el contenido de su pretensión y el demandado haya opuesto las excepciones pertinentes. Tiene lugar el decreto del magistrado llamado litis contestan. Para esto, la litis contestatio tiene efectos. Sus efectos son que las partes quedan vinculadas por la que será
obligatoria la sentencia que se dicte. También la obligación del demandado desaparece para quedar obligado en virtud de la sentencia que se pronuncie. A este cambio se ha operado, se le llama novación necesaria. Y bueno, eso es todo. Una de las etapas del derecho procesal es la cognitio extra ordinem o extraordinaria cognition, que llegó a desplazar al procedimiento formulario al final de la época clásica. El sistema de este procedimiento se lleva a cabo en una sola instancia ante el magistrado, el cual debe conocer el asunto para sentenciar sin necesidad de nombrar un iudex, desapareciendo así la bipartición del procedimiento de las fases in iure y apud iudicem, aunque también el magistrado puede nombrar a un juez que se le denominará iudex pedaneus, el cual se encargará de recibir las pruebas y también de sentenciar. El encargado de impartir la justicia en esta nueva organización burocrática es el funcionario, lo cual permite que la sentencia pueda ser apelada por un magistrado de rango superior o ante el mismo emperador. Ahora, el desarrollo del procedimiento lo dividí en 4 puntos para que haya más facilidad de entenderlo. Número 1. La citación del demandado ya no es un acto privado, sino un acto oficial, y se realiza mediante la litis denuntatio, que es una forma de citar a mediados del siglo V es sustituida por la entrega del libellus conventionis, el cual es un escrito que demanda que el actor ha presenciado al juez enviado por medio de un executor. Número 2. El demandado debe otorgar la cautio iudicati sisti para garantizar que comparecerá ante el juez y tribunal, no ante el actor. Si el demandado se niega a prestar caución, entonces el executor podrá tenerlo en prisión lo que dure el litigio. Número 3. El demandado contesta con un libellus contradictionis o allanamiento. Este produce el mismo efecto que la confessio in iure en el proceso formulario, que equivale a una sentencia, y si el demandado no comparece, estará obligado a pagar todos los gastos procesales al demandante. Número 4. Presentes las partes ante el juez, se presta el iusirandum calumniae, así como sus advocati, para pasar a los alegatos y a la presentación de pruebas. El juez puede pedir pruebas adicionales. Aquí la prueba documental es preferida a la testifical. Ya para concluir, la sentencia, a diferencia del sistema formulario, no tiene que ser precunaria, así que puede referirse a todo género de prestaciones. Y la ejecución puede ser personal o patrimonial, referida a bienes singulares, distractio bonorum, que deben ser suficientes para satisfacer los créditos.